Nos vamos para el episodio 5 de Viaje en el Tiempo con clase y nos vamos para Camboya, en Angkor Wat y algunos otros templos. Yo soy el profesor Edgar Augusto García Medina. Entonces estábamos acá en Indonesia, en la isla de Java, y subimos hasta Camboya, ahí cerquita a Vietnam. Y encontramos aquí a Angkor Wat, que es una antigua palabra. Angkor es una antigua palabra del sánscrito para referirse a ciudad, ¿cierto? Las palabras Tom y Wat son del actual idioma, Gemer, para grande, y pagoda o templo, ¿cierto? Entonces, Wat es pagoda o templo. Y Angkor es ciudad. Entonces, es la pagoda o templo de la ciudad. Entonces, Angkor Tom se puede entender como la gran ciudad y Angkor Wat como la ciudad del templo, ¿cierto? Estas serían más o menos las traducciones. Vamos desde el aeropuerto internacional de Phnom Penh, en Camboya, y vamos aquí al noroccidente, a Angkor Wat. Se construyó obviamente en el siglo XII bajo el reinado del emperador Gemer Suryavarman II, que reinó de 1113 al 1150 después de Cristo, como un gran templo hindú que expresaba la dedicación del monarca a Vishnu, esos dioses de esa región asiática. Vemos la bellísima arqueología, la bellísima construcción de estos hermosos templos. Pasamos aquí a más cerca, el Angkor Wat. El Angkor Wat es un complejo de templos en la provincia de Siem Reap, Camboya, dedicado originalmente al dios hindú Vishnu en el siglo XII después de Cristo. Es uno de los mayores edificios religiosos jamás creados, solo superado por el templo de Karnak en Tebas, Egipto. Y según algunos, pues incluso más. Eso depende ya, es subjetivo para los gustos, los colores. Vemos esta hermosura, estas hermosas escaleras talladas en piedra espectaculares. Repito, su nombre significa ciudad del templo y se creó como una manifestación física de la interacción humana con el reino de los dioses. Siempre la espiritualidad del ser humano, desde antiguas civilizaciones, se ha manifestado. Recuérdense que las condiciones naturales, el clima, las estrellas, la astronomía, después se desvió hacia la astrología y terminó dándosele una connotación ceremonial, religiosa, teológica, y entonces vemos esto alrededor de ese reino de los dioses. Las agujas representan las montañas de la eternidad y el foso, las aguas eternas. Se construyó con 1.5 metros cúbicos de arena y limo en el siglo XII. Es una cosa realmente espectacular. Vemos acá en su momento fue más grande, fue el complejo más grandioso de la región, el centro del imperio Gemer, pero había sido abandonado en gran parte en el siglo XVI y fue tomado por la selva circundante. Los exploradores occidentales descubrieron el lugar en el siglo XIX, limpiaron la maleza y comenzaron a restaurarlo, y hoy en día es el patrimonio de la humanidad de la UNESCO y una de las atracciones turísticas más populares del mundo. Su función como templo hindú dejó de utilizarse a finales del siglo XIII después de Cristo y pasó a manos de los monjes budistas, ¿cierto? Entonces pasamos de una religiosidad hindú a una religiosidad budista. Pasamos de Vishnu a Buda. Esta es otro recorrido, que es pasar de Angkor Wat, ¿cierto?, a Angkor Thom, a Taporom, y para llegar a Koh Ker. Entonces vamos a llegar aquí a Koh Ker. El templo Angkor Thom, ¿cierto?, Angkor Siem Reap, Camboya, es el templo Bayon. Formaba parte de la ciudad fortificada de Angkor Thom, la gran ciudad real, que fue construida entre 1181 y 1219 por el rey Jayavarman VII y contaba con 1 millón de habitantes. Entonces ya estamos hablando de
ciudades interesantes, importantes, de buen tamaño. El templo Ta Prohm en Angkor Siem Reap, Camboya, el Ta Prohm, que significa ancestro Brahma, recuerde que es otra deidad, se ubica a 1.3 kilómetros al este de Angkor Thom. Ta Prohm es un templo Khmer de finales del siglo XII ubicado en el complejo de Angkor, en Camboya, declarado también Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1992. La parte central donde se halla el templo se ubica sobre un promontorio alrededor del cual se extienden paredes que conforman 5 recintos rectangulares. La majestuosidad de la talla en piedra. Construida por el rey Jayavarman IV, Koker es un complejo de templos del siglo X enclavado en la jungla del norte de Camboya. Vemos el poder hegemónico pasando de padres a hijos con el mismo nombre, simplemente cambia si es cuarto, etc. Vemos los muros, vemos estas torretas y vemos estas pirámides. Es muy similar a la pirámide de los nichos que mostraremos en el Tajín, México, y más o menos en el episodio 30 la estaremos mostrando. Aquí está Prasat Chen, que es un templo que puede definirse como el gran centro de veneración de Vishnu del vasto complejo cultural de edificios construidos en la antigua ciudad de Shokgargyar, Koker, la capital que durante su breve vida eclipsó incluso al esplendor de Angkor durante 20 años del reinado del rey Jayavarman IV. Estamos hablando del 921 al 941. 20 años de reinado. Vemos que la naturaleza se ha venido apropiando. Esta foto tomada de dos ángulos diferentes se ha venido apropiando del territorio. Obviamente mucha de esa vegetación se retiró en su redescubrimiento. Y aquí terminamos el episodio número 5.